Ya vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a esperar el ingreso de algunos estudiantes para que escuchen desde el principio. Así podemos iniciar. Unos minutos. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra saludarles. Estén bien. Un par de minutos y entramos. Muy bien, señores estudiantes. Muy buenas tardes. Eso nos van a hacer un poquito ahí por de ruido, me parece, pero creo que estamos bien. Tenía pena porque parece que en algunos sectores no hay corriente eléctrica. Semáforos estaban deshabilitados a mediodía y había mucha complicación, pero pensé que no iba a haber internet, pero aquí estamos presentes. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Todavía quieren unirse a los, vamos a dejarlos entrar ahí. Bien, ya vimos en las sesiones anteriores, vimos los elementos personales en el instrumento público. Vimos que es sujeto, vimos que es parte, que es compareciente, vimos también con su respectivo fundamento jurídico que en las actas notariales no es compareciente, es requirente, no compareciente. Buenas tardes a todos. Vimos que en las auténticas es signatario, y así fuimos viendo los elementos personales. Vimos los auxiliares del notario, vimos la categoría tres categorías de testigos, requisitos para ser testigo en derecho notarial, ¿verdad? En derecho notarial. Para ser testigo en derecho notarial. Vimos quiénes no pueden ser testigos en derecho notarial y vimos también cómo los califica el notario. El notario tiene que calificar a los testigos, tiene que consignar en la escritura o en el instrumento público, porque puede ser acta notarial. Tiene que consignar en el instrumento público que son civilmente capaces, que son idóneos y que son conocidos del notario. El día de hoy estoy platicando con algunos colegas y me decían testigos sociales. Eso no existe, los testigos sociales. Me dan el fundamento jurídico donde están regulados. No acepto. Pero si no me dan un fundamento jurídico donde están regulados esos testigos sociales, no existen. La legislación notarial consigna o regula tres clases de testigos. Testigos instrumentales, artículo 51 del Código Notarial. Testigos de conocimiento, artículo 29, numeral 3 del Código Notariado. Testigos rogados, artículo 29, numeral 12. Esos son las clases de testigos o las categorías de testigos. Luego vimos los intérpretes, vimos los traductores jurados, vimos los peritos, explicamos algunos casos donde proceden los peritos. Hay muchos casos donde proceden los peritos en el ejercicio del derecho notarial. Sin embargo, para que tengamos la idea de en qué casos podemos nosotros asistirnos de peritos. Bien, vimos que el compareciente es la persona que llega en presencia del notario en nombre propio o en representación X. Les decía que llega en nombre propio o en representación de X. Eso puede ser algunos casos. Puede haber otra circunstancia donde la persona llegue y le diga, mire, Juan Pérez está en Quetzaltenango, está en Izabal, está en Retableo, y yo somos propietarios del inmueble. Es decir, hay copropiedad. Pero el otro copropietario me mandó un documento para que yo comparezca en nombre de él. Es decir, envió un mandato. Entonces la persona va a actuar en nombre propio y en representación de él. Pongan atención. La persona puede actuar en nombre propio, puede actuar en representación de X, que está ya sea en cualquier departamento de la República o que está en el extranjero, en cualquier lugar del mundo, y manda el mandato. Y yo voy a actuar en nombre propio y en representación de aquel. Puede ser
que la persona actúe de esa manera. Puede actuar en nombre propio, o puede actuar solo en representación de aquel, o puede actuar en nombre propio y en representación de aquella persona, que puede ser individual o puede ser jurídica. Bien, esa es la representación. Ahora, el caso de la representación en derecho notario es muy importante, porque la representación es cuando una persona encomienda a otra realizar uno o varios negocios, varios actos, varios contratos. Esa es la representación. Y entonces vamos a tener que la representación, vamos a ir aquí ahora a la presentación. La representación es cuando una persona individual o jurídica encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Cuando se trata de uno, es un mandato especial. Solo le voy a dar la representación para que venda. Solo le voy a dar la representación para que lo deje en el manejo. Solo le voy a dar la representación para que realice una gestión en nombre mío. Ese sería un mandato especial. Pero yo le voy a dar la representación para que atienda mis negocios, para que atienda mis propiedades, para que atienda todo lo que tenga yo relación y que defienda mis intereses. Ese es un mandato general. O puede ser que yo le voy a dar la representación para que vaya a un juicio, porque yo no puedo ir a una audiencia, no puedo ir a una diligencia judicial, porque por alguna circunstancia de salud, por alguna circunstancia que estoy fuera del país, pues le voy a otorgar un mandato. Eso será un mandato judicial. Entonces vemos que hay tres clases de mandatos: mandato general, mandato especial y mandato judicial. Tanto el mandato general como el mandato especial puede ser con representación o sin representación. Entonces vamos a tener todas esas categorías. Eso ustedes lo estudiaron cuando su curso de Derecho Civil. Esto es un repaso y un recordatorio para ustedes. Bueno, voy a hablar un poquito más fuerte, me voy a acercar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Yo estoy transcribiendo, es llamada con mi extensión de TACTIC. Bueno, ya voy a hablar más fuerte. No sé si ahí me escuchan mejor. Entonces les decía que, gracias, les decía la representación es un elemento muy, muy importante. El notario, veamos en el artículo 29 del Código de Notariado, tendremos que consignar algunas circunstancias. Artículo 29 del Código de Notariado, en el numeral 5. Tiene su código notariado para hacer sus apuntes. Los instrumentos públicos contendrán, numeral 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes. Fehacientes. ¿Qué es fehacientes? Es verdaderos, los que son justificables, los que se necesitan para realizar el acto o contrato. Son originales, esos fehacientes. Que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos. Los voy a describir. ¿Cómo los voy a describir? Es un acta notarial, es una certificación de partida de nacimiento, es un testimonio de una escritura. Ahí lo voy a describir. E indicando el lugar, la fecha y funcionario o notario que lo autoriza. Voy por ejemplo, ¿quién representa a los menores de edad? ¿Quién representa a un menor de edad? ¿Alguien me dice? En este caso, licenciado, serían los padres de familia que tienen la patria potestad del menor. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere unirse? Muy bien. Los padres, los progenitores. ¿Sí? Los progenitores son los que tienen
la representación legal, 252 del Código Civil, la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Vean, esa es la forma de estudiar. ¿Qué es la patria potestad? Y luego, ¿qué implica la patria potestad? Porque cuando estamos estudiando nos hacemos esa pregunta, porque no es solo de leer los artículos, sino preguntarnos qué es lo que está regulando. ¿Qué es la patria potestad? Es una facultad, es una potestad que tienen los progenitores del menor. ¿Qué implica esa patria potestad? Vamos a dejar de entrar ahí. ¿Qué implica esa patria potestad? Bueno, implica dos cosas muy importantes. La administración de los bienes del menor, es decir, administrarlos, ver su mejoría, ver que no se deterioren, ver que produzcan. Esa es la administración, eso es lo que implica un elemento que implica la patria potestad, con base al 252 del Código Civil. Pero viene lo más importante para el notario. Implica también la representación legal del menor. Justamente como lo dijo el estudiante, los padres, los progenitores, el papá, la mamá, en forma conjunta, los dos, en forma conjunta, los dos. No puede ir la mamá, no puede ir el papá, separada, en forma separada. Hoy llega la mamá, mañana llega el papá, en forma separada, en forma indistinta, en forma indistinta. Ellos ejercen la representación del menor. ¿Cómo vamos a...? ¿Cuál es el documento fehaciente? ¿Cuál es el documento fehaciente para acreditar que yo o que X es el representante legal del menor? ¿Cuál es el documento fehaciente? ¿Su fe de edad o partida de nacimiento, licenciado? Más o menos, se acerca. Fe de edad es un término popular que muchas personas dicen la fe de edad. Certificado de nacimiento. Muy bien. Jurídicamente es el certificado de la partida de nacimiento. Eso es, justamente. La certificación de la partida. Ese es el documento fehaciente. Describiéndolo. Pues ya lo describimos. Es una certificación de la partida de nacimiento. Algunas tienen número, folio, libro. Otras ya solo tienen el documento, el CUI, el Código Único de Identificación, pues así lo vamos a describir. Ya lo estamos describiendo. ¿Quién lo extiende? ¿Funcionario, empleado o notario que lo extiende? ¿Quién lo extiende? ¿Quién extiende el certificado de partida de nacimiento? El Registro Nacional de las Personas. A ver, ¿quién extiende? Uno por uno, porque se cruzan las respuestas. Yo sé que todos quieren responder que lo saben. ¿Quién extiende? El Registro Nacional de las Personas. ¿Quién extiende? ¿No han leído ustedes un certificado? Vean, cuando tenemos un documento, el notario tiene que ser muy acuicioso. Tiene que ser muy acuicioso porque tiene que escribirlo. ¿Quién extiende? Ahí arriba, ahí está. ¿Quién extiende su documento personal de identificación? Ahí tienen ustedes su documento personal de identificación. ¿Quién extiende ese documento personal de identificación? Ahora, ¿quién extiende la certificación de partida de nacimiento? La certificación de partida de nacimiento le extiende el registrador civil de la ciudad de Guatemala o del municipio de Misco o del departamento de Guatemala, del Registro Nacional de las Personas. Lo tenemos que describir. ¿Qué funcionario es el que lo extiende? La fecha. Al final, hasta abajo, la certificación tiene la fecha. Porque en el artículo 29, numeral 5, regula describiéndolos e indicando el lugar donde fue extendido, la fecha y funcionario. El lugar, Ciudad de Guatemala. La fecha, 1 de agosto, 2 de agosto del año 2024. Funcionario, registrador civil del Registro Nacional de las Personas. Bien, entonces tenemos, ese es el documento fehaciente.
¿Qué pasa si yo llego y le digo licenciada, licenciado, licenciada Alexia o licenciado Alan, Javier? Yo soy el mandatario de mi hermano, de mi hermana, que está en el extranjero o que está en un departamento de la República. ¿Cuál será el documento fehaciente? ¿Cuál será el documento fehaciente con el que yo voy a demostrarle a ustedes como notarios que soy el mandatario de mi amigo, de mi hermana, de mi hermano que está en cualquier departamento de la República o que está en el extranjero? ¿Cuál es el documento? ¿El mandato, licenciado? Más o menos, estamos cerca. ¿Dónde se redacta el mandato? Una escritura pública del mandato. Una escritura pública. ¿En qué clase de papel se redacta la escritura pública? Papel sellado especial para protocolo. Papel sellado especial para protocolo. Muy bien. ¿Quién es depositario del protocolo? ¿Quién es el depositario? El notario, Lic. Notario. Muy bien. Entonces, eso lo tiene él. ¿Qué me va a extender a mí? ¿Qué documento me va a dar para que yo diga yo soy el representante legal? Yo soy el mandatario. ¿Qué me va a extender? Un testimonio. Bien, un testimonio. Ese es el documento fehaciente. El documento fehaciente es el testimonio. Entonces tenemos que indicar, el documento fehaciente es el testimonio. El lugar, la fecha y funcionario. El que fue extendido en el municipio de Misco, del departamento de Guatemala, con fecha 2 de agosto del año 2024, por el notario XXX. Ahí ya está. ¿Dónde se inscribe ese mandato? ¿Se recuerda ¿En que el registro de poderes, licenciado? cerca, vamos cerca, está bien, está bien. ¿Se acuerda que el semestre pasado les sugerimos que hicieran una lista de registros? Nosotros les sugerimos, lo que pasa es que los trabajos no tienen ponderación y muchos no los motivan, no los hacen, pero es que nos va a servir. Y nos va a servir no para el curso, nos va a servir para el examen técnico profesional, nos va a servir para el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, ahí van a ver los puntos ustedes. En el técnico profesional, el éxito de aprobar el examen. Y en el ejercicio de la profesión, pues, con honorarios, ¿verdad? Entonces, el testimonio de la escritura pública de mandato se inscribe en el registro electrónico de poderes. Esa es la denominación correcta. Por eso el semestre pasado les dijimos, hagan una lista de registros. Y después a cada registro le consignan una lista de 5 o de 6. Bueno, cuando está estudiando se motiva y se pasa de lo que le dicen a uno. De actos o contratos. ¿Qué actos o contratos se inscriben en el registro electrónico de poderes? Ustedes consignan registro electrónico de poderes. ¿Qué actos o contratos se inscriben en el registro electrónico de poderes? Luego consignan registro mercantil general de la República. ¿Qué actos o contratos se inscriben en el registro general de la República? Ahora que van a estudiar Derecho Mercantil, van a 322, 323 del Código de Comercio, van a ver qué se inscribe en el registro mercantil general de la República. No en todo participa el notario. No en todo participa el notario. Lo que nos interesa es dónde participa el notario. Entonces, tenemos que calificar el documento. Tenemos que describirlo, tenemos que tener el documento fehaciente. Y entonces vemos que la representación es muy importante, porque tenemos que indicar el lugar, la fecha, funcionario, notario que los autoriza. Parte de eso viene la responsabilidad que vamos a asumir. No es solo con describir el documento, sino que vamos a asumir una responsabilidad. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces el notario va a escribir en la escritura, en el instrumento, que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley
y a mi juicio. ¿Qué pasa si no es así? ¿Será que llega el papá, la mamá del menor de edad, los progenitores, cualquiera de los dos progenitores del menor de edad, llegan y dicen, licenciado, aquí está la certificación de partida de nacimiento, yo ejerzo la patria potestad de mi hija, de mi hijo menor de edad, y quiero vender el inmueble que está en nombre de mi hijo menor de edad? ¿Será que la representación será suficiente? ¿Se puede? ¿No se puede? Creo que tiene que ser autorizado por juez, licenciado. Ah, muy bien, muy bien. Tiene que tener una autorización judicial para poner. Ahí la ley de jurisdicción voluntaria que ustedes van a ver en el otro semestre, van a ver los expedientes de jurisdicción voluntaria. Disposición, gravamen de bienes de menor. Si quiere gravar el bien del menor, si quiere disponer, si quiere enajenar el bien del menor, no es suficiente con decir yo tengo la patria potestad, aquí está la certificación de partida de nacimiento. No, eso no es fehaciente, eso no es suficiente. El documento puede ser fehaciente, pero la capacidad, la facultad no es suficiente. Aquí regula, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley. La ley determina, claro, 252, 254, el Código Civil determina qué es la patria potestad, qué implica la patria potestad. La patria potestad implica dos elementos muy importantes. La administración de los bienes, es decir, la conservación, mantener los bienes, que produzcan frutos, que no se deterioren, toda la administración de los bienes. Pero también la representación legal. Son los dos elementos. Si ustedes leen el 252 del Código Civil, eso es lo que implica la patria, o lo que implica la patria potestad. Entonces, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley. Pues la ley ya regula 252 y 254 del Código Civil. Y a juicio, y a su juicio, es decir, a mi juicio, yo estoy asumiendo la responsabilidad de que sí es suficiente conforme a mis conocimientos. Yo sé que el papá, la mamá puede vender el bien del menor de edad siempre y cuando tenga la autorización judicial. Es suficiente. Bien, entonces vemos eso muy importante de la representación. Veamos las clases de representación, porque hay otras cosas también que podemos estudiar en cuanto a la representación. Otro elemento de la representación vamos a encontrar, aquí tenemos por un ejemplo, vemos a la notaria que tiene su equipo electrónico, que está recibiendo felizmente la declaración de la persona, el requirente, el compareciente, le está manifestando que desea otorgar una representación, que desea nombrar un representante, debe ser un representante de mandato judicial, de mandato general, de mandato especial, y va a nombrar a X, por eso no tiene rostro. Sí tiene corazón, pero no tiene rostro. No sabemos quién es, porque está en un departamento, o está en otro lugar, no está presente. Ese es un poder. Cuando el mandante o el poderdante firma sin que firme la otra persona, es un poder. Pero cuando llegan los dos con la notaria, cuando llegan los dos es un mandato. Esa es la diferencia doctrinal. Para la ley son sinónimos, mandato y poder, pero la doctrina sí hace la clasificación. Entonces vemos ahí que va a tener la mandataria, la mandante le va a explicar a la notaria va a redactar el documento y van a designar a X como representante legal. Ahí tenemos más o menos el procedimiento. Las clases de representación. ¿Cuántas clases de representación hay? Bueno, pues tenemos la representación legal. Esta clasificación es un poquito a veces que, como dice uno ahí, bueno, pero si todo está regulado en la ley, todos son representantes legales, ¿no? Todo está en la ley, está regulado en la ley. Pero representación legal se le llama porque la ley designa quién es el representante legal. ¿Quién es el representante? El caso que vimos, ¿quién es el representante legal del menor de edad? Pues los padres.
¿Por qué son los padres? Porque ellos ejercen la patria potestad. La ley regula en el 254 del Código Civil que son los padres, la madre, el padre, conjuntamente, separadamente, indistintamente. Hoy llega la mamá, mañana llega el papá, esos indistintamente ejercen la patria potestad. La ley ya especifica quién es el representante legal de una persona jurídica. Porque acordémonos que cuando vimos eso de los contratos, vimos que los contratos, dependiendo de su naturaleza, pueden ser de naturaleza civil y de naturaleza mercantil. En el artículo 15 del Código Civil vamos a encontrar las personas jurídicas de naturaleza civil. Y si leemos el artículo 15 del Código Civil, vamos a encontrar artículo 15. Son personas jurídicas. Ahí está quiénes son personas jurídicas. El Estado, la municipalidad, las iglesias, la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales, los colegios profesionales, o de cualquier otro orden cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Las sociedades, los consorcios, cualquier otras con fines lucrativos que permitan la ley. Aquí en el artículo 15 está todas las clases de personas jurídicas de carácter civil. En el artículo 16, las personas jurídicas forman una entidad civil distinta de los miembros individualmente considerados. Puede ejercer todos los derechos y contraer obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o estructura social. Las sociedades civiles, la mayoría tienen junta directiva. El representante legal va a ser el presidente de la junta directiva. Claro, pueden designar a otro, por supuesto, pero el representante legal es el presidente de la junta directiva. Eso es de las sociedades civiles, de las sociedades mercantiles. ¿Quién es el representante legal de una sociedad? Les voy a pedir favor que cierren su micrófono, por favor. En el artículo 47 del Código de Comercio vamos a encontrar quién es el representante legal de las sociedades mercantiles. Artículo 47 del Código de Comercio. ¿Recuerdan que ahora les dijimos, ahora sí traen su Código de Comercio? Porque ya van a empezar a estudiar Derecho Mercantil y nos va a servir. Ya hoy vemos ya. En el artículo 47 del Código de Comercio, facultades de los administradores. Los administradores o gerentes, por el solo hecho de su nombramiento, tienen por el solo hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Sigue el segundo párrafo. También tendrán además las que se requieran para ejercer los actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la sociedad según su naturaleza y objeto. Entonces, ¿quién es el representante legal de una sociedad mercantil? Pues el gerente, el administrador único. Y más adelante, en el 162, encontramos el presidente del Consejo de Administración. Ellos son los representantes. ¿Y cómo se acredita fehacientemente esa representación? ¿Cómo vamos a acreditar esa representación? ¿Con qué documento lo vamos a acreditar? Entonces ahí tenemos la representación legal.
cuando la ley establece quién es el representante legal. De los menores de edad, los padres, los progenitores, el padre, la madre. De las asociaciones, de las sociedades de carácter civil, pues quien designe sus estatutos normalmente es el presidente de la junta directiva. De las sociedades mercantiles, pues el gerente, el administrador único, 47 del Código de Comercio. Y la representación voluntaria. La representación voluntaria es cuando, bueno, pues yo digo, yo tengo confianza en mi hermano, mi hermana, o mi amigo, le tengo mucha confianza, pues voluntariamente yo lo voy a nombrar mi mandatario, mi representante legal. Es decir, la persona tiene la facultad de designar a quién va a nombrar como su representante legal. Salvo en el mandato judicial. En el mandato judicial hay ciertas limitaciones de conformidad con la ley del organismo judicial, hay ciertas limitaciones. Si yo quiero nombrar a un representante legal para que comparezca en mi nombre en un juicio, ya sea como parte actora o como parte demandada, pues tiene que reunir ciertos requisitos. En primer lugar, puede ser mi pariente dentro del grado de ley. Y algún mi pariente, pero mira, yo estoy en tribunales, yo no sé nada, yo no conozco tribunales, ni sé dónde están, ni para qué me voy a meter a ese problema. Entonces, ningún pariente va a querer. Pero también puede ser el cónyuge, porque también hay parentesco, pero no forman grado, pero puede ser el cónyuge, el pariente. Bueno, pero si no hay pariente, un abogado. Un abogado puede ser mandatario judicial. Entonces, ahí sí hay limitaciones. Yo no puedo nombrar a cualquiera. Tiene que ser mi pariente dentro de los grados de ley. O puede ser un abogado, para que me represente judicialmente. Entonces, tenemos ahí la representación voluntaria, para que vayamos teniendo la idea. ¿Con qué documentos se acreditan? Es que dice documento fehaciente. En el caso de los mandatos, el documento fehaciente es el testimonio. El testimonio de la escritura de mandato, de poder, que se inscribe en el registro electrónico de poderes. En el caso de las asociaciones, de las fundaciones, de los consorcios, de las sociedades mercantiles, el acta notarial en la que se acredita el nombramiento. Muchos le llaman acta notarial de nombramiento, pero es que el notario lo nombra. Es acta notarial en la que se acredita el nombramiento. Ese es el documento fehaciente. Donde se inscribe. Cuando se trata de personas civiles, de naturaleza civil, se inscribe en el registro de personas jurídicas. Y cuando se trata de personas jurídicas de naturaleza mercantil, se inscribe en el registro mercantil general de la República. Muchas veces solo decimos personas jurídicas o registro mercantil, pero la denominación correcta, porque tenemos que describirlo en el artículo 29, documento fehaciente, describiéndolo, testimonio de escritura, acta de certificación de la partida de nacimiento, acta notarial, ya lo estoy viendo, indicando la fecha, el lugar, el funcionario o notario que lo extiende. Y luego viene la calificación, hay que calificarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos en el semestre pasado la actividad calificadora o actividad legitimadora? Pues hago constar que la representación que se ejerce es suficiente, conforme a la ley, primero la ley, conforme a la ley y a mi juicio, yo ya califiqué. Ya alguien lo dijo, el representante legal de un menor de edad no puede vender los inmuebles, no puede grabarlos, no puede enajenarlos si no tiene autorización judicial. Lo mismo sucede con el representante legal de las personas jurídicas. En el último párrafo del artículo 47 del Código de Comercio, en el artículo 47, el giro normal de la sociedad. Dice que en el artículo 47 tendrán además las que se requieran para ejercer los actos y celebrar los contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. Bueno, la sociedad fue constituida para fabricar, distribuir y vender pan.
Ese es su giro ordinario. La sociedad fue constituida para fraccionar inmuebles, para comprar inmuebles, para vender inmuebles. Ese es el giro ordinario de la sociedad, ¿no? Es decir, el acto que va a realizar el representante legal tiene que ser del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza, si es civil, si es mercantil, ¿no? Del que él se sirvan y de los que con él se relaciona. Pero veamos en el último párrafo, para negocios distintos. Es decir, la sociedad se constituyó para fabricar pan, para vender pan, para vender todo lo relacionado con panadería, para eso se constituyó. Y viene la persona y le dice, mire, necesitamos dinero, no pagamos el bono 14, no se llama así, pero digámoslo popularmente. Necesitamos pagar el bono 14, no tenemos dinero, ya nos cayó la inspección de trabajo, le va a poner una multa, no tenemos dinero. Necesito un préstamo, un banco me va a dar un préstamo. Eso no es giro ordinario de la sociedad, eso no es giro normal de la sociedad. Entonces tengo que tener una autorización especial con base al último párrafo. Para negocios distintos de ese giro necesitan facultades especiales detalladas en la escritura social, en acta notarial o en mandato. 3 formas. Mire, pero usted no está facultado para gravar los bienes de la sociedad. Ah, es que en la escritura social está. ¿Qué puedo hacer? No está en la escritura social, pero está en un acta notarial donde me autorizan a grabar. O tengo un mandato donde me dan facultades para grabar. Es decir, son 3 documentos totalmente distintos para tener una autorización para realizar un negocio, un acto distinto al giro ordinario de la sociedad. Entonces ahí tenemos eso y ahí tenemos, bueno, el mandato. El mandato es muy importante. En el artículo 1686 del Código Civil está regulado el mandato. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Siento que esto es un monólogo. En el artículo 1686, por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Cuando es uno, es un mandato especial. Cuando son 2 o más, es un mandato general. Luego vamos a encontrar algo muy importante en el artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública. ¿Eso qué quiere decir? Es un contrato solemne. La ley exige que ese contrato conste en escritura pública. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Ese es uno de los contratos solemnes. Por eso que estamos leyendo. Y puede ser aceptada expresa o tácitamente. Expresa cuando llegan los dos ante el notario, está el mandante, está el mandatario, los dos lo aceptan. Tácitamente cuando solo llega el mandante y la otra persona lo va a aceptar cuando empiece a realizar los negocios que le fueron facultados. Hay excepciones cuando no se necesita que el mandato sea en escritura pública. Muchas personas que vienen que se van al extranjero, especialmente a Estados Unidos, vienen y como se han adaptado un poco al sistema, y ese licenciado necesita una carta de compraventa de bien inmueble. En Guatemala no existe la carta de compraventa. En 1575 del Código Civil, en Guatemala lo que hay es escritura pública de compraventa de bien inmueble. Escritura. No es carta. Allá usan carta porque el sistema es diferente. Entonces, tenemos la carta poder. ¿Cuándo podemos utilizar la carta poder? En el artículo 1687, ya en la segunda parte, no es necesaria la escritura pública. 1. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales. Pues yo creo que en la actualidad un asunto de 1000 quetzales, yo creo que pues, es muy difícil.
creo que un plan de tesis podría demostrar que en la actualidad esta cantidad debiera de ser aumentada para que se pueda utilizar una carta poder en asuntos de... Yo creo que ni una bicicleta podría valerle a 1000 quetzales. Para que en este artículo se modifique y se actualice en cuanto a al valor donde se puede usar una carta poder. Y dos, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos que la ley lo permita. Una junta, llego y le digo, pues, licenciada Alexia o licenciado Alan, yo soy accionista de la Sociedad Libros y Códigos Sociedad Anónima. Mañana hay asamblea de accionistas, yo no puedo ir, tengo algunos compromisos que atender, no puedo ir. Y necesito que alguien me represente. Una carta poder, porque es justamente para eso, con una carta poder. Lo que sí tiene la carta poder es que tiene que ser con firma legalizada, porque en el numeral 1 dice, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato del documento privado legalizado por notario. Eso de legalizado por notario no está muy bien redactado, pero quiere decir con firma legalizada por notario. Un documento privado, pero con firma legalizada. ¿Qué quiere decir? Pues el accionista de Libros y Códigos va a redactar, yo, fulano de tal, accionista de la sociedad fulana de tal, que ha convocado asamblea general extraordinaria o asamblea especial para tal fecha, confiero mi representación a Juan Pérez. Eso va a decir. Y voy con un notario, me legaliza la firma y ya. Ya es carta, poder, con firma legalizada. Entonces, ahí tenemos el mandato, que puede ser mandato general, puede ser mandato especial, puede ser mandato judicial. Tenemos también la carta poder, pero la carta poder solo se puede utilizar para asuntos cuyo valor no pase de 1000 quetzales o que se trate de asistencia a juntas o asambleas. Escucho la pregunta. Disculpe, licenciado, el artículo que era de carta a poder, ¿cuál es, perdone? ¿Cuál estaba leyendo? 1687 del Código Civil. Muchas gracias, licenciado. Bien, hay otra figura jurídica. Vean, todo esto es muy importante. Pongan atención, lean los artículos, estudien los artículos, porque el examen es de casos. Fulano de tal llega a su notaría, le manifiesta que va a representar a X para comprar un inmueble. ¿Cuál es el documento fehaciente? ¿Dónde se inscribe el documento fehaciente? ¿Quiénes no pueden ejercer ese mandato? Es decir, ya el examen ya es un poco más práctico. Hay otra figura jurídica. 1605 del Código Civil. En el artículo 1605 del Código Civil, nos vamos a ir al 1605, el que sin convenio, es decir, no hay documento, el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Esto se llama gestor de negocios. Esto se aplica mucho. Hay muchos guatemaltecos en el extranjero y creo que una de las metas es reunir cierta cantidad de dinero para poder comprar un inmueble en Guatemala. Y llega la persona y dice, mire, mi hermano, mi cónyuge, mi hijo o X está en el extranjero, quiere comprar un inmueble en Guatemala, pero necesitamos que el inmueble se inscriba a nombre de la persona que está en el extranjero. Yo no tengo poder, no tengo mandato, no tengo nada. ¿Se puede? No se puede. Pues conocimos un caso en la oficina donde sucedió esto y el profesional que atendió el caso, por ética, no digo nombres, el profesional que atendió el caso le dice, mire, no se puede. Tiene que quedar a nombre del papá o de la mamá que están aquí. Bueno, pues siguiendo la asesoría, queda a nombre del papá o de la mamá, no me recuerdo.
pero resulta que falleció. Falleció, y ahora que falleció, todos los hermanos dicen, bueno, yo tengo derecho a la herencia. Cuando aquella persona que se esforzó, se sacrificó, mandó el dinero y dijo, mire, yo quiero que sea en mi propiedad, solo hágame la gestión usted. Y se complicó porque ahora los hermanos dicen, bueno, pues mi papá tenía ese terreno, nosotros somos herederos, nos corresponde. Aquí lo que se puede usar es la figura de gestor de negocios. Va a actuar como gestor de negocios, ¿no? Y va a quedar inscrito a nombre de la persona que envió el dinero en el extranjero. Yo recibo el dinero, yo voy a buscar el inmueble con base a las instrucciones de mi amigo, mi pariente, mi conocido que está en el extranjero. Voy con un notario y va a quedar a nombre, se va a inscribir a nombre de X. Actúa como gestor de negocios, 1605 del Código Civil. ¿Sí? Entonces veamos cómo puede ser. Esta no es representación, porque aquí no hay documento, pero sí es una forma de contratar en nombre de otro, o a favor, no, en nombre no, a favor de otro. Entonces tenemos el mandato, que puede ser general o puede ser especial. Tenemos el mandato judicial para asuntos judiciales, con el único requisito que para ser mandatario judicial o se es pariente del mandante dentro de los grados de ley o se es abogado. Y tenemos la carta poder para asuntos que no sean más de 1000 quetzales o para juntas. Y tenemos el gestor de negocios. Esos son los casos como, con excepción del gestor de negocios, porque no hay documento, y nosotros tenemos que calificar, ¿no? Que la representación que se ejerce es suficiente, tenemos que escribir el documento, tenemos que indicar en qué lugar, en qué fecha, qué funcionario. Pero el gestor de negocios no, porque no hay documento. Entonces, ahí tenemos la representación. Ahí está el mandato o el poder, ahí está cuando no es necesaria, 1687 del Código Civil, y que debe de constar en escritura pública, 1687, y carta poder también 1687, en el segundo párrafo. Las clases de mandato, a eso ya lo saben ustedes, porque eso lo estudiaron en su curso de Derecho Civil: mandato general, mandato especial. Los dos anteriores pueden ser con representación o sin representación. El mandato judicial, que está regulado en el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial. Y cuando termina el mandato, bueno, eso ustedes lo saben perfectamente porque lo estudiaron en su curso de Derecho Civil. Esto únicamente como para que tengamos presente y podamos tomarlo en cuenta en caso que, en el caso, valga la redundancia, en el problema que se nos plantee para la práctica, incurra alguna de estas circunstancias. Bien, entonces ya estamos terminando el tema número 1, elementos personales del instrumento público. Ya vimos la representación. ¿Cómo se califica la representación? Bueno, la representación ya vimos que se califica. El notario va a consignar en la escritura que la representación que se ejerce es suficiente, conforme a la ley y conforme a mi juicio para el acto contrario. Si no es así, ustedes saben que hay responsabilidad para el notario. Ustedes saben que hay responsabilidad para el notario. Y no solo una, sino hay responsabilidad civil, daños y perjuicios, responsabilidad penal por falsedad material, falsedad ideológica. Hay también responsabilidad disciplinaria, que se puede denunciar ante el colegio profesional. Entonces hay distintas clases de responsabilidad. Para el día lunes ya nos toca presencial. El día lunes sí entramos a preguntarles. Ustedes no preguntan, hoy no preguntaron nada. El día lunes entramos a preguntarles, ya tenemos los 2 micrófonos y unos micrófonos para que ustedes hagan su pregunta y lo escuchen toda el aula. Aunque qué bueno que ahora son pocos, 39, bajó a 39 la cantidad. No sé si se fueron o si eran oyentes o si solo vieron el panorama y no les pareció y se fueron, porque habían como 45 según el listado oficial y ahora solo me aparecen 49, o perdón, 39.
Igual en la otra sección también bajó. Pues, no llegamos ni a 100 en las dos secciones. Entonces nos va a ayudar a poder trabajar un poquito más en forma personal. El otro tema vamos a estudiar es la escritura pública. Ya vamos a redactar nuestra primera escritura pública. La vamos a redactar por partes, ¿no? Vamos a explicar qué es una escritura pública, qué contiene una escritura pública, cuáles son las partes de la escritura pública, las clases de escritura pública que regula la ley, cómo se reproduce la escritura pública, y entonces ya que tengamos ese panorama jurídico doctrinario, empezamos la redacción. Espero que el lunes ya hagamos un intermedio y empecemos a redactar ya una escritura pública. No sé si me van a tener preparadas las hojas. Yo pedí más hojas en reproducción de la facultad, las hojas con líneas que vamos a utilizar. Si no nos tienen preparadas las hojas que vamos a utilizar, lo dejaremos para el día viernes, dándole tiempo al departamento de reproducciones para que nos impriman las hojas que vamos a utilizar. Escucho la pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo una duda. Yo estaba viendo una escritura pública de mandato general, pero yo tengo una pequeña duda. Por ejemplo, en el mandato general usted indica que es cuando una persona que me va a representar va a realizar más actos. Mi pregunta es, ¿hay que especificar los actos que va a realizar o solamente se coloca como celebrar mandato general? ¿O se tiene que especificar los actos en los que me va a representar? De las dos maneras queda bien. Se pueden especificar qué actos: administrar los inmuebles, velar por su conservación, es decir, todos los elementos que pueden ser para sus intereses, para beneficio de sus intereses. O puede ser un contrato abierto donde se indique que lo faculta para que atienda todos los actos o contratos que puedan ser favorables a su persona, favorables a su persona, o la defensa de sus derechos o de sus intereses en todos los actos o contratos. Es decir, puede ser que se describan, porque el asunto es que cuando los describimos podemos pensar que son limitativos, pero cuando consignamos que abarca cualquier acto de administración que sea para defensa de sus intereses, para la administración de sus bienes, para la conservación de sus bienes, ya se amplía. Lo que sí es cuando se van a manejar cuentas bancarias, sí es indispensable consignar la entidad bancaria, consignar la clase de cuenta bancaria, si es monetaria, si es de plazo fijo, si es de ahorro, si es una inversión. Eso sí es importante que se individualice, aunque sea un mandato general. Pero sí, las dos formas está bien, las dos formas pueden quedar bien. El asunto es que cuando consignamos determinada cantidad de actos se piensa que es limitativo. Mientras que si consignamos alguna cantidad de actos, pero dejamos abierta la puerta para que sea cualquier otro acto o contrato en defensa de sus intereses o de sus derechos, son diferentes, ¿verdad? Los intereses y los derechos, pues es un mandato general. Lo que debe especificarse es si es con representación o si es sin representación. Otro elemento importante es que si lo va a ejercer en forma gratuita, porque eso también es importante, el mandato se puede ejercer en forma gratuita, pero para que ejercerlo en forma gratuita, el mandatario debe de aceptar expresamente que lo va a realizar en forma gratuita. Si no se acepta que es en forma gratuita, se va a interpretar que es en forma onerosa. ¿Qué quiere decir eso? Que al final del mandato yo voy a tener que pagarle una cantidad de dinero a la persona por haberme gestionado, por haberme administrado mis bienes. Hay un arancel para los mandatarios. Entiendo, licenciado, y me surge esta pequeña duda. Y entonces, si es onerosa, ¿se tiene que especificar en la escritura pública o es tácitamente? Con el hecho que no se consigne que es gratuita, se interpreta que es entiende. Sí. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe. ¿Le escucho? En esto que vimos hoy, entonces, que es la representación, pues ya vimos que la forma de acreditar la representación puede ser por eso de testimonios o por lo que nos brindan las instituciones, ¿verdad? Que hacen de esa forma de acreditarla, pero la calificación jurídica, eso
¿Eso a qué se entiende, perdón, licenciado? La calificación jurídica es cuando usted como notario va a consignar en la escritura que ese documento, que esa representación que se está ejerciendo es suficiente. Es decir, sí, es el papá, es la mamá, es el gerente, es suficiente. Mire, usted es el gerente, pero no puede vender, ya no es suficiente, ¿no? Entonces, decir que es suficiente conforme a la ley, porque la ley permite. La ley lo permite. Le va a decir que es suficiente conforme a la ley y a su juicio, porque usted ya lo calificó. Porque puede ser que sea suficiente conforme a la ley, pero que le falte algún requisito. Entonces, a eso se debe la calificación jurídica. Usted va a calificar que esa representación que se está ejerciendo sí es suficiente, porque así la ley lo permite, y a su juicio usted ya lo calificó. Por ejemplo, mire, un ejemplo. En el artículo 47 del Código de Comercio. En el artículo 47 del Código de Comercio se determina quién es el representante legal para los actos de giro ordinario, de giro normal de la sociedad. Es el gerente. Es el gerente. Giro ordinario. ¿Usted cómo va a saber cuál es el giro ordinario? Pues lo va a saber a través de la escritura constitutiva de sociedad, porque ahí se va a indicar a qué se dedica la sociedad. Pues, la representación es suficiente porque es el gerente. Conforme a la ley es suficiente. Pero es que no es es que va a vender el inmueble. Lo va a grabar, va a constituir una hipoteca. Eso ya no es giro ordinario. Entonces, conforme a su juicio, ya no es suficiente. La ley sí lo permite porque es el representante legal, pero le falta una autorización. Entonces, conforme a la ley sí es suficiente, pero conforme a su juicio, le falta una autorización. Eso es lo que usted va a calificar. Él puede vender, él puede grabar, puede enajenar, si se lo permite la representación. Eso es lo que se va a calificar. Ok, entiendo, licenciado, muchas gracias. Entonces, prácticamente de que ya en esta función de ser notario, si en cualquier caso yo pongo que no, ahí ya automáticamente ya no tiene por decir que supuestamente lo iba a representar, por decirlo así, ya no puede como que alegar que sí. Ya con la fe pública que me da el Estado ya es suficiente para decir que él no es esto de fehaciente, que él no es la capacidad. Acuérdense, cuando hablamos de la capacidad no solamente se refiere a la capacidad civil de esa facultad de llegar a la mayoría de edad, de ejercer derechos y contraer obligaciones. Solo eso no es la capacidad. La capacidad es que el acto o contrato que se va a realizar me lo permita la ley. Yo tengo capacidad, llevo con mi hija menor, la represento, tengo capacidad para representar a mi hija, pero no puedo vender el inmueble, no puedo enajenarlo, no puedo darle arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento pasa de 3 años, no lo puedo dar en arrendamiento porque es propiedad de mi hija. Necesito una autorización judicial. Entonces usted va a decir como notario, mire, necesita una autorización judicial, no puedo autorizar el instrumento, ni siquiera lo va a redactar. Yo le voy a decir, mire, yo soy abogado también, como abogado vamos a ir ante un juez a promover la autorización judicial. Y también lo podemos hacer como notarios. En el decreto 5477 de jurisdicción voluntaria están diligencias de enajenación, gravamen y disposición de bienes de menor, de bienes de ausente, de bienes de incapaces. Pero hay que conseguir primero la autorización. Usted ni siquiera va a redactar la escritura mientras no tenga la autorización. Entiendo, licenciado, muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Bien, no sé si hay algún otro comentario, alguna observación, alguna duda, algún comentario. Acordémonos que el día lunes ya nos toca nuestra sesión presencial. Licenciado, perdón. ¿Sí? ¿Podría mencionarme otra vez que no lo encontré en mis apuntes nuevamente? ¿En qué caso se le llama, el código notarial llama requiriente y signatario? Entendí que había mencionado unos artículos ahí
que especificaba en qué caso se les llamaba así. En las escrituras públicas es compareciente, con base al artículo 29 del Código de Notariado. En las actas notariales es requirente, con base al artículo 61 del Código de Notariado. En las auténticas de firma es signatario, con base al artículo 55, literal A, del Código de Notariado. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, si no hay ninguna otra duda, hoy terminamos a buena hora, nos quedamos justo como nos quedamos en la otra sección. Hicimos los mismos comentarios, los mismos fundamentos jurídicos, las mismas observaciones, pero paralelamente, porque así tenemos que llegar al examen parcial. Si no hay dudas, comentarios, observaciones, preguntas, aportes, pueden aportar también. Sí, escucho la pregunta. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo tengo una pregunta en cuanto a la clase anterior, Sí. acerca de los testigos. No me quedó claro quién elige a los testigos. ¿No le quedó claro quién me dijo? ¿Quién elige a los testigos? Bueno, dependiendo, porque como les decía, si es un testamento, pues el testador va a elegir quiénes son sus testigos, quiénes son las personas de confianza que saben que no van a decir lo que oyeron y que saben que también en un momento que se necesiten, aunque él ya no esté vivo, porque el testamento va a surtir efectos cuando él ya no exista físicamente, entonces sabe que van a ir a prestar su declaración, es el testador. En el caso de la auténtica, de firma, el testigo rogado, estábamos hablando anteriormente de los instrumentales, ahora del testigo rogado, también lo puede elegir el signatario, ¿no? Que no puede firmar, va a dejar la impresión dactilar o digital, pero dice, mire, pero yo no tengo testigo. Y como la persona no se obliga, entonces el notario puede decir, mire, pues aquí hay una persona que puede ser testigo, si usted está de acuerdo, porque hay que pedir el consentimiento, puede ser que el notario también le proponga a una persona que sea testigo, y como no se va a obligar, acordémonos que una de las características de los comparecientes concurrentes es que no se obligan, solo van a firmar. Y el testigo de conocimiento sí tiene que ser conocido del notario. El testigo ahí sí lo tiene que proponer el notario porque regula el artículo 29, numeral 4, de 2 personas conocidas por el notario. Ahí sí tiene que ser obligadamente conocidas por el notario y el notario lo va a proponer. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Si no hay más participación de parte de ustedes, pues no me queda más que desearles un fin de semana. Cuidado con la lluvia. ¿Sí? Y así, antes de que termine todo esto, ¿algún ejemplo donde participen, por decir, 2 de las clasificaciones de testigo que tenemos, por decir que estén los testigos instrumentales y los rogados? O sea, por decirlo, ¿se puede que en algún caso estén los 2 juntos o en un caso estén los 3 tipos de testigos? Por supuesto, claro que sí. Por ejemplo, en un testamento. En un testamento el notario está obligado de asociarse testigos instrumentales, dos testigos instrumentales. Y si el testador no tiene documento de identificación, entonces un testigo de conocimiento. Y si el testador no sabe firmar, un testigo rogado. Ahí van a participar las 3 categorías de testigos en un solo caso. Supóngase en un contrato de compraventa, llega una persona un caso que le diga la persona que no escucha bien la persona, tiene problemas con el audio, o tiene problemas con la expresión, habla pero no habla correctamente. El notario en esos casos, que la persona tenga algún problema físico, tendrá que asistirse de testigos instrumentales, porque el notario puede hacer lo que sea compraventa, mandato, arrendamiento, el notario puede hacerlo. Porque acuérdense que los testigos instrumentales, el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Cualquier acto, cualquier contrato, si el notario ve que puede haber en el futuro alguna impugnación
Entonces, se asocia a testigos instrumentales. Y si la persona no tiene documento de identificación, se va a asociar de un testigo, de los testigos de conocimiento. Y si la persona no puede firmar, testigos rogados. Es decir, sí hay casos en los que se va a presentar las 3 clases de testigos. Muy interesante, muy amable. Gracias, licenciado. Esto es muy apasionante cuando uno ya se involucra directamente en el derecho notarial. Bien. Tengan buen fin de semana. Cuidado con las lluvias, cuidado que no hay semáforos, porque no habían semáforos, están apagados y eso causa un caos aparte del riesgo. Sí, escucho la pregunta. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una duda. Fíjese que no es respecto a la clase, pero tengo una duda sobre la clínica notarial que estoy llevando actualmente. Fíjese que a nosotros nos dejaron de tarea hacer un protocolo, pero yo ya había adelantado las primeras 2 escrituras y en la primera yo dejé espacio en blanco, o sea, dejé renglones después del otorgamiento. ¿Qué se hace en este caso? ¿Tendría que volver a empezar para seguir una continuación de la otra o se puede inutilizar ese espacio con renglones? Bueno, si usted después del otorgamiento viene la autorización. Es decir, las personas firmaron, si llegó al punto final, de la escritura, y hay 2 o 3 renglones o medio reglón en blanco, usted tiene que llenarlo con guiones. Está en el artículo 13 del Código Notariado. Lo va a llenar con guiones, el espacio en blanco. Luego viene el otorgamiento, que serían las firmas o la impresión dactilar. Y luego venía la autorización, las palabras ante mí, después la firma del notario. Y si quedaron espacios o renglones después de la firma del notario, empieza la escritura número 2. Pues en el caso que hubiera sido la número 1. O la siguiente. Ajá. Sí. Fíjese que yo no estoy muy de acuerdo, y disculpe que se lo diga. Sí. Estoy muy de acuerdo con que ustedes reciban la clínica en esta etapa, porque creo que por lo menos debieran de haber terminado el notariado 2, porque nosotros los profesores de notariado, el notariado 2, les vamos a instruir en cuanto a esto, porque yo siento que ustedes están llegando a la clínica. Aún no hemos nosotros como docentes de notariado expuesto este tema y desarrollado lo que usted está preguntando. Entonces, gracias. Entonces, estas dudas surgen. Si las líneas están después de... gracias, feliz fin de semana también. Si las líneas en blanco están después de la autorización, ahí puede puede continuar con el instrumento siguiente. Licenciada, y en este caso, si ya lo había, si ya había seguido en otra, si había iniciado en otra hoja, ¿tendría que volver a empezar? Bueno, fíjese que muchas veces le voy a decir técnica notarial. Lo que hacemos es que hacemos la firma un poquito más grande para ocupar ese espacio. Sí, utilizar el espacio. Licenciada, y cuando queda mucho espacio en blanco, siempre se sigue ya, digamos, si fue la primera, se empieza con número 2 para que sea una continuación de la otra, ¿verdad? Así es. Ay, ya. Muchas gracias. La escritura terminó en la línea 5, luego viene el otorgamiento, línea 6, línea 7, línea 8. Usted consigna las palabras ante mí, línea 9. Firma en las líneas 10, 11 y 12, ya en la 13 ya puede continuar con la siguiente escritura. Ay, ya. Se lo agradezco mucho, licenciado. De acuerdo. Tengan una feliz tarde, buen provecho, cuidado con las lluvias, cuídense por favor y nos vemos el día lunes. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado.